Yo creo que todos nos hemos hecho la misma pregunta desde que salió la nueva temporada de The Last of Us. Y es ¿cuándo se va a enterar Ellie de lo que hizo Joel? Así es, hablo de llevársela y evitar que salvaran al mundo con ella, además de echarle tremenda mentirota en la cara haciéndola creer que no es tan especial como pensaba. Todo esto y más lo sabrán al final de este video, pero antes tenemos que analizar los hechos que nos llevan a este acontecimiento. Por lo que el día de hoy les traigo el resumen del episodio número 5 de The Last of Us temporada 2. Y sí, sé que este juego no es de Epic Games, pero aún así recuerden usar el código FANDUKER en cualquiera de las tiendas que ofrece esta compañía de videojuegos. Y ahora sí, comencemos. El capítulo comienza con un flashback a esta mujer de los Wolves que había hecho tratos con Isaac años atrás. Habla con una de sus compañeras y resulta que recientemente el hospital había sido plagado de infectados, y a causa de que el mismo virus se esparce por medio del aire, tuvieron que encerrar junto con los monstruos a aquellas personas que ya habían sido contagiadas, por lo que habrían sido cruelmente devoradas. Esto incluyendo al hijo de la doña que está hablando. A su vez, se habla de un tal Leon. ¿Se viene acaso collab con el Resident Evil? No lo sabemos, pero parece que este es el mejor de sus soldados y quien habría dado la orden de cerrar a toda esa gente. Posterior a esto nos encontramos ya en Seattle, día 2. No sé a qué se refiere todo esto. Supongo que a la duración de la guerra definitiva, no lo sé. Les digo que no he jugado el segundo videojuego, pero entran a un teatro. El safe place. Y Ellie toca la guitarra. Llega Dina a interrumpirla, pues ya tendría un plan en la mente. Deberían ir hacia el oeste para evadir vigilancia y atravesar un edificio abandonado. ¿Y por qué está abandonado? Esa es la cuestión, ya que si no está vigilado es porque debe haber una fuerza mayor que evita que los enemigos toquen esta zona, ¿no? Así que se llega a la conclusión de que muy probablemente debe haber infectados dentro. Comparan a los Scars con los Amish, un supuesto grupo del mundo de antes, cuyos miembros solían vestirse como en el 1800 por ahí, al igual que los de las cicatrices pues, y ahora buscarían cómo tener ventaja sobre ellos y serían imprudentes, llegando al sitio de noche sin avisar para nada. Salen a la misión y en el camino Ellie pregunta a Dina sobre el posible nombre del bebé, a lo que ella responde que si es niña se llamará como la pelirroja, Ellie, y si es niño, Elijah. Se ríe y le dice que es broma, pero a Ellie no parece haberle molestado para nada el nombre masculino. Al contrario, le dice que es muy buen nombre para un niño. En eso se topan nuevamente con gente muerta y las letras en sangre. Ellie piensa que es tiempo de regresar, que es una estúpida por haber traído a la embarazada, y para esto ahora es turno de Dina para contar de la vez que mató a su primera persona. Cuenta sobre un saqueador que mató a sus padres cuando ella tenía tan solo 8 años. La pequeña había escapado de casa para conocer el mundo exterior y en su regreso los había hallado muertos, teniendo de frente al culpable. Comenta que si en ese momento no conseguía matarlo, por supuestísimo que lo habría buscado hasta terminar de saciar su venganza. Esto es una clara referencia obviamente a lo que pasó con Abby y la rabia que siente Ellie tras la muerte de Joel. Gracias a esta historia motivacional deciden seguir y luego de entrar al misterioso edificio piensan que si llegase a haber chasqueadores no serían muchos, pues no estarían debajo de la tierra ni mucho menos para cierto caso. Y con este diálogo de Dina, uno por experiencia de ver este tipo de series apocalípticas y demás y de peligro, creo que nadie me puede negar que se puede deducir que algo 10,000 veces peor está por venir. Y en efecto no habría chasqueador alguno, pero porque en su vez escuchan aullidos y quejidos bastante aterradores y reconocidos. Ellie ya lo había escuchado previamente, por lo que inmediatamente lo vincula con uno de los monstruos con mentalidad más desarrollada, vaya. Ya saben, los listos estos, o incluso acechadores, si los queremos llamar así. Y no solo habría uno, sino 2, 3 y hasta más. Nuevamente corren a una reja y Dina queda a salvo, pero Ellie es ferozmente atacada. Se escuchan de repente disparos milagrosos que dejan muertos a los seres de peligro inminente, y a lo lejos, por el trauma de Ellie, su mente comienza a imaginar cosas, ¿no? Como por ejemplo una breve figura parecida a Joel acercándose a ella, pero resulta ser Jesse, quien habría venido con Tommy, y el tío los estaría esperando para irse de regreso al pueblo. Jesse, al ver cómo habían atacado a Ellie, resulta estar bastante preocupado, a lo que Dina le salva el pellejo a la niña, jurando que ella había visto todo y que no la habían mordido. Corren por la base esquivando los disparos de unos lobos que los detectaron, y Jesse confiesa que las rastrearon por el mapa que habían dejado en el teatro. Escapan por el bosque y se oyen silbidos de los Scars de repente. En el interior del bioma se alcanza a apreciar un grupo de personas con antorchas y un hombre colgado. Uno de los líderes Scars comenta que en este sujeto, tratándose de uno de los
los Wolves han anidado ya el pecado, por lo que toca liberarlo para que de esta manera pueda sentir el amor de la profeta. Acto seguido procede a rasgar el estómago de la víctima, dejándola de la misma manera que los cuerpos que habían visto anteriormente. Descubren a los colados y les comienzan a disparar, le alcanzan a dar un flechazo a Dean en la rodilla y los Scars pensarían que son lobos estos, pero pues a mitad de una guerra ni cómo explicarles, ¿verdad? En un rato los pierden de vista y se dan la vuelta para retomar su camino, siendo guiados por su profetita. Ellie aprovecha el momento para escapar de Jessie también, pues ella lo único que quiere es su venganza, por lo que deja a todos atrás, incluyendo a Dina, para satisfacer su ira. Una vez en el asentamiento, la chica encuentra a Nora, la pelona esta que estaba con Abby, y Ellie le apunta con un arma, preguntando por la de trenzas. Nora le comenta que no dirá nada, pues Joel habría tenido su merecido, e incluso le comenta que a veces la chava escucha los gritos del hombre en sueños y le dice que nada había justificado lo que él había hecho. La mujer se defiende y alcanza a distraer a Ellie lo suficiente para escapar. La joven la sigue hasta un pasillo repleto de hongos por doquier. Los demás lobos los detectan, intentan darle a la niña pero no pueden. Pero volviendo a este pasillo, adentro hay varias personas infectadas entre todos estos hongos y a punto de ser completamente succionadas por el microbio. Entre ellos se hace un enfoque a un hombre que podría tratarse de Leon, el soldado mencionado previamente, por lo que este podría ser el grupo que había sido encerrado para evitar el esparcimiento de las esporas. Y como bien sabemos, Ellie es inmune a estas cosas de igual manera, así que acorrala a Nora contra la pared. La pelona le afirma que ella no sabe lo que hizo su Joel y procede a decirle toda la verdad, además de que el padre de Abby era el único capaz de sacar la cura para el Cordyceps. A esto la niña responde que ya sabía esto. No sabemos si está mintiendo a causa de la adrenalina que siente o si de verdad se enteró antes, y si ya lo sabía, entonces ¿quién le dijo? No lo sabemos, desconocemos. Pero Ellie procede a ir por ambas piernas de la mujer indefensa y en esto nos saltamos a un flashback muy extraño, donde Joel dice los buenos días a la protagonista. Esta parece estar feliz, pero ¿de qué se trata todo esto? ¿Será que por fin entenderemos la duda que había detrás de las apariciones extras de Joel en el tráiler? Así como Ellie reclamándole que lo había jurado y la chingada. Muy probablemente, pero habrá que esperar al capítulo que viene para saberlo. Y así es, gente, ahora sí que solo nos faltan 2 capítulos para acabar. Ya veremos qué tan fuerte nos toca el cliffhanger, pues por la tercera temporada sabemos que la historia del segundo juego no terminará aquí, ni mucho menos. Entonces estén pendientes a todo lo que podría estar llegando en las próximas semanas aquí en el canal. Nos vemos pronto, yo me despido, bye, bye.